Al pensar en la pintura del Renacimiento, concretamente la pintura flamenca, uno podría creer que a simple vista podría detectar de qué trata el tema de un cuadro, por ejemplo, religioso, mitológico. Pero Bruegel el Viejo acá, ¿nos está haciendo una broma? Les doy la bienvenida una semana más. Si es la primera vez que pasan por este canal, no olviden de suscribirse y activar la campana de notificación para recibir las novedades de los nuevos videos. Ahora, hablemos de Ícaro. Ícaro es el hijo de Dédalo. Les prometo que ahora van a saber de lo que estoy hablando. Dédalo fue el gran inventor, arquitecto de la antigüedad griega y fue el que creó el laberinto para el Minotauro en Creta, ahí, ¿se acuerdan del rey Minos? Bueno, también fue el que le sugirió a Ariadna el tema del hilito para que Teseo pudiera entrar al laberinto y además le dio la respuesta para que pudiera matar al Minotauro. El punto es que al rey Minos esto no le gustó un poroto, entonces decidió encerrar a Dédalo y a su hijo Ícaro para que no pudieran salir de la isla. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, obviamente Dédalo y su hijo Ícaro querían escaparse de la isla y como Dédalo era un gran inventor, utilizó unas plumas de un nido de aves que había ahí en el laberinto y con cera de abeja construyó alas para él y para su hijo. Hicieron un par de pruebas y anduvo bárbaro el asunto, con lo cual decidieron escapar. Lo que sí Dédalo le aclaró a su hijo Ícaro es que tuviera precaución de no ir muy cerca del sol, porque esa cera se podía derretir y entonces iba a caer, no iba a poder volar, y que no fuera tampoco muy cerca del agua, porque si las plumas se mojaban, caput. Finalmente salieron y pasaron por las islas de Samos, Delos, Paros, Levintos y Calimna. Todo esto se imaginan dónde está detallado, ¿no? Los escucho. Sí, en las Metamorfosis de Ovidio. Bueno, cuestiones que iban como unos campeones ya directo al escape total, cuando Ícaro se entusiasmó con esto del vuelo y decidió acercarse al sol, es decir, decidió elevarse cada vez más. Y pasó lo previsible, se derritió la cera de sus alas, con lo cual Ícaro cae al mar y muere ahí a la vista de su padre que no podía hacer nada por rescatarlo. Por supuesto, esto de no volar tan alto ni tan bajo para finalmente llegar a destino tiene una suerte de moraleja. Bueno, este es un tema que se ha representado en bajos relieves, en la Edad Media, por supuesto en los frescos pompeyanos, es decir, es un tema muy retomado para representar en el arte. Y entonces vayan preparando sus ojitos porque ahora les presento La caída de Ícaro de Pieter Bruegel el Viejo. Y mientras ustedes empiezan a buscar La caída de Ícaro, cual buscando a Wall-E, yo les voy a contar algunos aspectos formales de este cuadro. Es una obra datada hacia 1558 y está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Es una pintura al óleo, todos sabemos que, bueno, la técnica del óleo por excelencia es de la pintura flamenca y que permite un nivel de detalle, de perfeccionismo en esta cosa tan miniaturista que hacían, ¿no?, los pintores flamencos, única. Y para ejemplificar esto, nos ponemos a ver, por ejemplo, este barco pintado por Bruegel, que además era un gran pintor de barco, Pieter Bruegel, en donde vemos todas las líneas, los marineros tirando unas sogas, atando una vela, con un nivel de detalle exquisito. O, por ejemplo, las hojas de los árboles. Miren, uno podría ver hoja por hoja que está ahí pintada. No es una masa así arbórea, sin mayor definición. Por otro lado, este cuadro también tiene un tamaño bastante importante y me gusta mucho que Bruegel nos ponga en lo que se llama una perspectiva caballera. Caballera, ¿de dónde viene? De estar arriba de un caballo. Los caballeros estaban arriba de un caballo y por lo tanto veían las cosas más desde arriba. Si ustedes se fijan, en Bruegel nos pone acá prácticamente como si estuviéramos en la colina viendo en picado hacia abajo, ¿verdad? Y uno puede disfrutar esta obra como un paisaje. Miren lo que es la ciudad que está de fondo, el mar. Bueno, se supone que esa ciudad tiene un puerto, entonces este barco que se ve más hacia adelante estaría yendo hacia ese puerto. Las personas allí trabajando, un señor arando, un pastor, otros pescando. La vida misma.
incluso al hacer un acercamiento uno ve otros barcos, ve un ave ahí volando, o puede ponerse puntilloso y ver los instrumentos de trabajo, ver las banderitas de los barcos, todo bañado con una luz muy atractiva. Vamos a ver qué dice la página del museo concretamente de la técnica de Bruegel. Pieter Bruegel el Viejo está vinculado a la técnica de los primitivos flamencos, pero inventa un estilo radicalmente nuevo, que no tiene tanto en cuenta la minuciosidad, la sutileza de los vidriados, la finura del modelado, sino que más bien le da una impronta, dice el museo, de alegría a sus representaciones, y por eso pierde un poco en digamos, dar una proporción perfecta a las figuras, sino que lo que interesa más es que uno se enganche con los personajes. Lo que explica también el museo es que da una capa de blanco a la superficie sobre la que iba a pintar, y con eso él le daba mucha luminosidad a sus obras, y creo que en esta obra se puede ver tranquilamente. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿dónde está la historia de Ícaro en este cuadro? Primera pista. Bruegel elige el momento final de la historia, cuando ya todo sucedió. Eso significa que Ícaro es este personaje que está en el agua. Lo que representa es el momento justo en el que Ícaro impacta contra el agua. De hecho, de Ícaro solo vemos las 2 piernas y una mano. El resto del cuerpo ya se está hundiendo en el mar. Y de hecho, como verán, es un detalle que está allí en la parte derecha del cuadro, a un costadito donde nadie lo ve. Parece casi anecdótico lo que sucede. ¿Y por qué sabemos que este es Ícaro y no un marinero que se cayó de un barco? Bueno, porque Pieter Bruegel nos pone unas pinceladas blancas muy delicadas que son las plumas, que en el caso del cuerpo de Ícaro ya están mezcladas ahí con la espuma del agua por el golpe del cuerpo, pero que, por ejemplo, si miramos en el barco, vemos ahí unas plumas que están en el aire todavía. Justamente esa lluvia de plumas es la que nos está indicando que Ícaro cayó del cielo. Y Bruegel, por supuesto, leyó muy bien a Ovidio, porque los invito a ver esto que está ahí, que es una perdiz. La perdiz se asocia a Ícaro porque en otro episodio de la vida de Ícaro, Ovidio narra que, bueno, en una refriega que tuvo con un muchacho, una refriega a muerte, una diosa lo salva convirtiéndolo en una perdiz. Con lo cual ese dicho de feliz como una perdiz, bueno, a Ícaro, a la historia de Ícaro no se debe referir seguro, ¿no? Pero vamos un poco más, porque lo cierto es que Ovidio también dice que cuando sucede este episodio de la caída de Ícaro, había un labrador, había un pastor y había un pescador. Lo que pasa es que Ovidio en el relato dice algo así como: asombrados creen ver a los dioses aproximándose a través del éter. Es decir, estos 3 personajes habrían visto la caída de Ícaro y a Dédalo volando. Pero claramente no es lo que Bruegel nos presenta acá. Con lo cual, lo que se entiende es que, bueno, él hizo una adaptación a la cultura típica flamenca, que saben que es una cultura muy de refranes, de dichos y de moralejas, y de hecho hay justamente una frase que dice lo siguiente: ningún arado se detiene porque un hombre muera, dice este proverbio flamenco. Y un poco lo que nos muestra Ícaro acá es la indiferencia, cómo el mundo continúa, cómo nadie se da cuenta, nadie presta atención, nadie mira. Incluso hay un pastor que mira para el cielo, pero está de espaldas a Ícaro. Ícaro cae delante de un pescador que ni siquiera lo ve. Es decir, la indiferencia del mundo ante los acontecimientos, o en este caso, ante la pérdida de una vida. Todo el mundo sigue en lo suyo, nadie presta atención a esta situación. En ese sentido es un poco cruel el proverbio, ¿no? Porque lo que nos estaría mostrando es que Ícaro o cualquiera de nosotros somos personas absolutamente insignificantes ante el mundo, porque son los propios personajes que nos rodean los que no nos prestan atención. Y ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en este cuadro hay algo muy, muy raro, o que por lo menos iría en contra de toda esta historia. Si vemos el paisaje ese maravilloso que nos presenta Bruegel, al fondo de todo hay un sol que se está poniendo. Pero la historia dice que Ícaro se elevó al sol que estaba en su cenit y desde ahí, con esa fuerza de la luz, se le derritió la cera de las alas. Entonces no tendría sentido este sol poniéndose con la luz que presenta a su vez el cuadro. Porque si ustedes ven incluso las sombras que proyecta el cuadro, estaríamos hablando de un sol de mediodía, un sol que viene desde arriba e ilumina toda la escena. Entonces, ¿qué hace ese sol poniéndose ahí?
Y les digo más, vamos a mirar a este pastor, que de hecho no tiene nada que ver, pero me llamó mucho la atención el perrito que parece medio un felino, pero bueno, es un perro. ¿Está mirando a qué? A la nada, más allá de que esté de espaldas a la situación de la caída de Ícaro, ni siquiera hay una pluma de ese lado volando. ¿Qué está mirando este pastor? Y para resolver este misterio les traigo este otro cuadro que apareció décadas después, también atribuido a Bruegel. Este cuadro curiosamente también está en el Museo de Bélgica y lo que nos presenta es una escena muy similar, como ustedes verán, pero ¿qué es lo que cambia? Que el pastor está mirando a Dédalo, Dédalo está volando todavía ahí arriba mientras ve cómo cae Ícaro. Y fíjense que esa puesta del sol, que en el otro cuadro sí la tenemos, aquí no está, con lo cual la luz claramente es la luz del mediodía. Y entonces, ¿cuál de las dos es original? Bueno, parece que ninguna de las dos, lamento decírselos. Estos cuadros aparecieron en escena en las primeras décadas del siglo XX, es decir, no se conocía de su existencia antes. Se hicieron una serie de análisis. Este último, que está en el Museo Van Buren, se le hizo un análisis de dendrocronología porque está pintado sobre madera. Y lo que resultó de este análisis es que la madera estaba en condiciones de ser usada unos 7 años después de la muerte de Bruegel, el viejo, ¿no? Por lo tanto, lo que indican los especialistas es que es una copia de un original de Bruegel hecho prácticamente en el mismo momento, casi contemporáneo. ¿Y qué pasa entonces con la primera obra que estuvimos viendo que está en el Museo de Bellas Artes de Bélgica? Bueno, hasta 1996 estuvo atribuida a Bruegel. Lo cierto es que ahí también se hicieron algunos estudios, no concuerda con la época de Bruegel, con lo cual hoy por hoy está atribuida a pintura flamenca renacentista, porque no se sabe quién es el autor, sería un anónimo. Lo que sí, los dos museos y los especialistas que los apoyaron concuerdan es que seguro estas dos son copias de la misma época de un cuadro de Bruegel, con lo cual lo que dicen es que estas imágenes son de autoría intelectual de Bruegel. De hecho, la verdad es que si uno busca en las páginas de los dos museos, aparecen como Bruegel. Les traigo una pequeña cita de lo que dice el Museo de Bellas Artes de Bélgica. Es dudoso que la ejecución sea de Bruegel el Viejo, pero de la composición se puede decir con certeza que es de él. Lo curioso, además, es que el mismo museo señala que Bruegel no ha hecho pintura de tipo mitológico. Es decir, este sería el único tema de tipo mitológico que habría hecho. No solo eso, sino que sería su único óleo sobre lienzo. O sea, es bastante extraña la situación. Este cuadro se compró en 1912, bueno, obviamente atribuido de autoría de Bruegel, parece que en su momento no hubo ninguna duda, hasta que se empezaron a hacer estos estudios, miren cuánto tiempo después. Sobre la otra obra que está en el Museo Van Buren, el propio museo dice lo siguiente. En 1951, después de una investigación de 20 años, David Van Buren finalmente adquirió el cuadro atribuido en ese momento a Pieter Bruegel el Viejo. Desafortunadamente, un análisis dendrocronológico del panel de roble reveló que el medio en el que se pintó la escena de la caída de Ícaro fue ligeramente posterior a la muerte del artista. Sin embargo, las cualidades pictóricas de la obra son elogiadas por eminentes expertos. Obviamente nadie quiere ceder cualquier cosa. Lo cierto es que este cuadro es fantástico y cuando uno va al Museo de Bellas Artes de Bélgica o a este Van Buren, te captura. Lo mirás. La pintura flamenca tiene esas cosas. A mí me recuerda mucho también a Patinir, ¿no? Cómo te captura la mirada. Pero como la obra de esta es genial, vamos a dedicarnos a algo mucho más importante que quien la pintó. La pregunta es, ¿qué tan normal era que el tema principal de un cuadro estuviera así de oculto, desapercibido, casi como un detalle por allá escondido en un cuadro? ¿Era normal eso? Si uno encargaba un tema mitológico, si uno es el comitente y pide un tema mitológico, ¿qué espera que venga? Bueno, lo cierto es que esto se enmarca en una costumbre muy flamenca, no única, pero sí muy típica de la pintura de los Países Bajos, en donde se mezclan escenas de género con temas mitológicos. Es decir, hay como una ruptura de las jerarquías de los cuadros, en este caso de lo que hace Bruegel, o por lo menos su autoría intelectual, porque estaríamos hablando de mezclar un cuadro de un tema mitológico, que era algo, ustedes saben el tema de la jerarquía de los cuadros, ¿no? Que eso es algo que se armó un poco por las academias en el siglo XVII, XVIII y siempre más o menos se respetó.
que era que se consideraba desde siempre por práctica que un tema de mitología o de historia era mucho más importante que un paisaje, por ejemplo, o una escena de género donde hay gente común haciendo cosas comunes. Bueno, acá Bruegel hace una melange divina y nos pone primero la gente común haciendo cosas comunes y una escena mitológica mezclada por ahí atrás. Estos cuadros suelen enmarcarse en lo que se llaman escenas de conversación. ¿De qué estamos hablando con escenas de conversación? Bueno, en donde la narrativa suele estar oculta. Si alguien encarga este cuadro y, por ejemplo, tiene un invitado a su casa y están ahí, no sé, tomando un brandy, no tiene mucha gracia que le diga, mira este cuadro de la caída de Ícaro que tengo, ¿qué tal? Oh, sí, qué divertido, pobre Ícaro, cómo se cayó. La gracia sería que uno diga, ¿dónde está Ícaro? ¿Pero qué está pasando aquí? Y se entretenga observando y buscando la famosa búsqueda de Wall-E. Y justamente con esta consigna los invito a que volvamos a ver el cuadro. ¿Ven al señor ese que está entre los árboles? Está muerto, está desmayado, está durmiendo. Bueno, por supuesto hay que hacer un ejercicio de observación enorme, pero si ustedes ven, solo se le ve la cabeza. Está ahí escondido, uno lo descubriría ahí observando el cuadro un buen tiempo y podría ponerse a pensar cosas. Por ejemplo, a este señor se le ve la cabeza, no sabemos si está vivo o está muerto, y a Ícaro solamente se le ven las piernas. ¿Esto sería el complemento de Ícaro? Y algunos datos anecdóticos. Cuando uno mira los paisajes de Pieter Bruegel el Viejo, no puede evitar ir a buscar su biografía. Bueno, cuentan que él en un momento hizo un viaje por los Alpes y quedó fascinado con las montañas y las empezó a meter en todos lados. Y la verdad es que claramente son exquisitas esas montañas. Y sí, a Bruegel evidentemente le encantaba dibujar este tipo de paisajes. Por otro lado, y antes de cerrar, no los voy a aburrir, esta obra es muy, muy, muy famosa y ha generado, bueno, que todo el mundo, no solamente que se hicieran muchas copias, sino que además por lo menos dos poetas muy, muy importantes le hayan dedicado sendos poemas, que no se los voy a leer ni mucho menos porque alguno es muy largo, pero se los voy a dejar acá mencionados por si después ustedes quieren buscar y leerlos. Y para ir cerrando esta entrada, ¿qué pasó finalmente con la historia de Dédalo e Ícaro? Bueno, Dédalo, por supuesto, lloró la muerte de su hijo y llamó Icaria a la isla más cercana donde había sucedido este triste episodio. Él logró llegar a Sicilia, en donde estuvo bajo la protección del rey Cócalo, y ahí mismo erigió un templo en honor a Apolo y le puso alas para recordar a su hijo. Y hasta aquí la entrada del día de la fecha. Espero les haya gustado no solamente la historia, sino también, por supuesto, este cuadro que es fantástico. Eso mismo digo todos los viernes. Lo que pasa es que cuando uno se pone a investigar cada una de estas obras y demás, termina como muy entusiasmada. Si es así, regálenme un like y, por supuesto, háganmelo saber en sus comentarios. No olviden de compartir, que es la forma que tenemos también de llegar a muchas más personas que puedan estar interesadas en estas historias. Nos vemos el próximo viernes y les tengo que compartir los resultados de una encuestita que hice por Instagram, les voy a dejar por acá mis contactos, para ver qué temas querían agregar durante este año, que bueno, después lo voy a preparar y probablemente el próximo viernes le dediquemos unos segunditos a comentarlo, a decirle que salió de resultado, eso va. Como digo todos los viernes, me callo, nos vemos la próxima semana, besos enormes a todos y espero estén muy bien.